Bueno, acá tenemos todo el programa de pensamiento y vamos a buscar las unidades, unidades, y vemos que tiene 4 unidades. Unidad 1, 2, 3 y 4. Y para este parcial entran unidad 1 y unidad 2. Vamos a marcarlas, a ver. Ahí está, ahí marcamos las 4 unidades. Bueno, hacia el final del programa, de todos los programas, nos encontramos con la bibliografía, ¿verdad? ¿Dónde está acá? Bibliografía. La bibliografía, a su vez, va a corresponder a cada una de las unidades, ¿sí? Dentro de la bibliografía tenemos la obligatoria y la complementaria, que estaría buenísimo también ver la complementaria. Entonces vamos a sacar esto de acá y lo vamos a ubicar al lado de las unidades, ¿eh? Vamos a ubicar la bibliografía. Bien, lo ubicamos así, ahí con unos palitos marcando. Entonces nos quedó el programa, la bibliografía de la unidad 1, 2, 3 y 4 al lado de las bolas 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien, estamos en un parcial. Entonces, en este parcial de estas 4 unidades entran las 2 primeras. ¿Sí? Entonces ya nos vamos a concentrar en las 2 primeras unidades y vamos a correr esto. Ahí está. Por el momento vamos a ir cambiando este cuadrito. Bueno, este cuadrito que entonces nos va a quedar así, tendría que poner así la cámara, ¿no? Bueno, espero que se vea. Ahí está, con la unidad y la bibliografía. Vamos a la bibliografía y, si bien por supuesto es necesaria la obligatoria y la complementaria, vamos por el momento a concentrarnos en la obligatoria, ¿sí? Unidad 1, por si quieren hacer captura de pantalla, bibliografía de la unidad 1. Unidad 2, bibliografía de la unidad 2. Bueno, doblamos para atrás la bibliografía complementaria y entonces acá nos quedó la bibliografía obligatoria, ¿sí? De estas 2 unidades. Bueno, que ahí marcamos los textos y entonces son 6 textos. A ver, ahí se ven. 6 textos, ¿sí? Bueno, ahí desplegamos la unidad 1. Acá tenemos toda la unidad 1 desplegada por sus subtítulos. Y vamos a ir marcando todos los subtitulitos. Entonces la unidad 1 son los argumentos, o el reconocimiento de argumentos, variedad de usos lingüísticos, oraciones y enunciados, el esqueleto de los argumentos, premisas y conclusión, indicaciones de premisas y conclusión, oraciones y proposiciones, y uso y mención de expresiones. Acá tenemos todo el texto número 1, que ahora lo vamos a marcar. Bueno, ahí tenemos los títulos marcados del punto 1 de la unidad 1, que es argumentos. Y vamos a ver que dicen, o sea, está la explicación de lo que tenemos que saber sobre el tema y abajo hay ejemplos, ¿sí? Bien, se nos va achicando el cuadrito. Bueno, acá nos quedó más o menos la bibliografía que corresponde al punto 1, y ahí nos va quedando nuestro cuadrito. Acá tenemos lo que habíamos seleccionado de la parte anterior y vemos que el subpunto 1, o sea, son los argumentos, ¿sí? Bien, los argumentos, acá nos explica en esto, que después los vamos a achicar un poquito, pero que son fragmentos del lenguaje, pero son fragmentos del lenguaje que tienen una condición específica, ¿sí? Una condición necesaria, que no es suficiente para ser argumentos. Acá nos pone varios ejemplos en los que podemos reconocer cuál es un argumento y cuál no.
Y nos empieza un poquito a decir de qué se tratan estos argumentos, y es que son afirmaciones de las que vamos a poder decir si son verdaderas o falsas. Acá al final nos pone la definición, que ahora lo vamos a ir poniendo en el cuadro. Dice: un argumento es un conjunto de oraciones, más precisamente un conjunto de enunciados. O sea que un argumento, que va a ser el punto 1, es un conjunto de enunciados. Y acá, en el siguiente punto, le podríamos poner A, B, C, D, E, F. Bien, en el punto B nos va a hablar de estos enunciados. Entonces, van a ser estos fragmentos de lenguaje que afirman o que niegan algo, a diferencia de las otras oraciones, ¿no es cierto? Todo el tiempo lo vamos a ir diferenciando de las oraciones. Me encantaría poder leer todo esto con ustedes, pero el video se va a hacer larguísimo. Entonces, vamos a ir por acá abajo, ¿no es cierto? ¿Dónde? A ver dónde tenemos la definición. No, simplemente esto distingue de las oraciones que son enunciados y las que no lo son, y que los enunciados son un tipo de oraciones donde tiene sentido preguntarse si son verdaderas o falsas. ¿Sí? Entonces, el subpunto, o sea, el 1 de estos 6 que habíamos dicho, son los argumentos. El A nos va a decir que el argumento está formado de enunciados, y pasamos a B al C. A ver, de cualquier oración, estamos con oraciones, ¿no es cierto? Se pueden decir que tienen argumentación, o que son fragmentos con argumentación, y no necesariamente ser un argumento propiamente dicho. Entonces, pueden ser oraciones argumentativas sin que necesariamente sea un argumento en sí mismo o propiamente dicho. Vamos a tener que fijarnos cuando nos preguntan: ¿es una oración argumentativa? Bueno, sí, verdadero o falso, pueden ser oraciones argumentativas, pero para que sea un argumento propiamente dicho, tiene que tener, acá dice, un esqueleto, una estructura armada de premisas y de conclusión. Acá abajo nos va a hablar en el punto C de las premisas y de las conclusiones. Todas son afirmaciones. Por acá tenemos la definición. A ver, un argumento es un conjunto de enunciados que mantienen una estructura. En un argumento hay premisas y conclusión. Las premisas pretenden sostener, abonar, establecer, dar razones a favor de la conclusión. Entonces, cuidado, porque las premisas pueden ser siempre varias y la conclusión es una sola. Solamente está diciendo eso, ¿sí? Respecto del argumento. Entonces puede haber enunciados argumentativos, y un argumento en sí mismo tiene que tener enunciados que tengan esta estructura. Premisas y conclusión. Bien. A, B, C, D. En el punto D nos habla de ciertos indicadores que podemos llegar a encontrar para darnos cuenta de cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Son estructuras del lenguaje. Acá tenemos el cuadrito. Dado que, puesto que, porque, pues, en primer lugar, etc. Indicadores de premisa e indicadores de conclusión. Luego, por lo tanto, por consiguiente. Pero no necesariamente tienen que estar, ¿sí? Suelen estar, pero no necesariamente tienen que estar. Y acá abajo tienen un ejemplo donde la palabra luego está utilizada con otro objetivo, ¿sí? No siendo un indicador ni de premisas ni de conclusión. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, para darme cuenta, por ejemplo, en el último ejemplo que nos acaban de poner, valga la redundancia, luego, ¿cómo identifico yo a qué se refiere? La manera, algo que tenemos que tener sí o sí en cuenta, es poder distinguir al interior de una afirmación, de una frase, de un texto, la diferencia entre la oración en sí, las oraciones y lo que ellas expresan, o sea, las
proposiciones, ¿verdad? Entonces acá nos ponen ejemplos donde hay oraciones muy similares que expresan proposiciones distintas y proposiciones idénticas con con oraciones muy distintas, ¿no? Hasta un ejemplo extremo que es esto puesto en distintos idiomas, la misma afirmación en distintos idiomas, bueno, perfecto, son oraciones muy diferentes, pero idéntica proposición. O sea, eso que están expresando. La proposición. Entonces, las premisas y la conclusión son proposiciones. ¿Sí? Bien, y en el último punto, vamos al final, y otro elemento que necesitamos tener en cuenta para analizar el lenguaje, el discurso, acá dice uso y mención de expresiones, o uso y mención del lenguaje. Y lo que nos explica en esta parte es que uno puede estar hablando de algo. María cantó una canción y pueden estar hablando de alguna de esas palabras, de alguno de esos conceptos. Por ejemplo, María es un nombre propio, o la canción es un género artístico, etcétera, etcétera. Una cosa es cuando uno usa el lenguaje, que se llama uso, y otra cosa es cuando se hace mención a alguna de las palabras, al significado de algunas de las palabras que están en esa frase. Y eso se llama mención. Parecido cuando uno dice, bueno, le dieron una mención sobre... Eso es una mención del lenguaje, y cuando uno está usando las palabras para decir otra cosa se llama uso. Bien, acá termina el punto 1. Se los muestro todo entero porque ahora vamos a pasar un afiche. Disculpen la velocidad con la que le tenemos que repasar, pero bueno, está todo muy bien explicado. Ahora vamos a pasar al afiche y vamos a hacer esto mismo. Este es el punto 1, ¿verdad? De estos 6 puntitos. Vamos a hacer lo mismo con los 6 puntitos. ¿Estamos?